Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este, la verdad es que magnífico lugar donde estamos celebrando este Congreso de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha. Mi nombre es José Ignacio, trabajo en la Viceconsejería de Transformación Digital. Y bueno, pues como todas y todos ustedes, aquí estamos un año más, pues aportando nuestro granito de arena a la educación de nuestra región. Bien, la verdad es que el sitio es magnífico, imponente diría yo, visto desde aquí abajo. Creo que lo hemos dicho todos los que hemos pasado hoy por aquí, que es imponente. Sin embargo, hoy deberíamos sentirnos todos muy seguros, porque es de seguridad de lo que vamos a hablar, de seguridad en la red, de ciberseguridad. Cibersegúrate es el título que hemos puesto a esta mesa redonda. O de cómo hacer frente a los ataques que nos vienen del exterior cuando quieren, de alguna manera, arrebatarnos nuestros datos personales. Y es que ahora la verdad es que nos lo ponen todo muy fácil. Por poner un ejemplo, cuando vamos a pagar, antes por lo menos nos pedían algún tipo de acreditación. Enseñe usted el DNI, firme usted aquí. Ahora no, ahora te dicen, ¿cómo quiere pagar? Con el móvil. Pones el móvil, suena el pitido, pi, y te dicen, tira para tu casa. Y te quedas así, tira para tu casa, ya está, tan fácil ha sido. ¿Y dónde han ido a parar nuestros datos? ¿Quién tiene nuestros datos? Y agachan la cabeza y dicen, madre mía, ¿estarán seguros nuestros datos? Bien, pues esa es la gran pregunta, ¿estarán seguros nuestros datos? Miguel, Asun, Cristian, ¿están seguros nuestros datos? Vaya pregunta que os he hecho, ¿no? Bueno, es una pregunta retórica. Voy a presentarlos para quien no les conozca. Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tú trabajas también en la Viceconsejería de Transformación Digital, concretamente en la Dirección General de Infraestructura de Telecomunicaciones y Ciberseguridad. Es que vaya nombre. Bien, y a pesar de tu corta experiencia, de tu corta edad, tienes cierta experiencia en temas de seguridad, ¿no? Así es. Bien, tú nos vas a hablar de eso, de la generación ciber, que muy bien podría tener su origen en los centros educativos, en las aulas, y que al final de alguna manera se convierte también en un caladero donde van los ciberdelincuentes a coger información. Así bien, es. Ahora nos concretarás. Voy a pasar a presentar a Asun. Asun, ¿qué tal? Muy bien, Buenas encantada tardes. de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bien, tú también trabajas en la Viceconsejería de Transformación Digital, también en la Dirección General de Infraestructura de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad. Y también tienes cierta experiencia en temas de seguridad. Tú nos vas a hablar hoy de eso que tú llamas la anatomía de un bulo, que parece como un nombre de película, ¿verdad? O de libro. Hemos hablado ya, o se ha hablado un poquito antes, Sí. Con la exposición magnífica de Bien, Discar Lara. perdona, eso y ahora seguimos, ¿vale? Para no romper el ritmo. También tienes cierta experiencia, como digo, y digamos que lo tuyo de lo que se trata es de coger la información y hacer un mal uso de ella, digamos, para crear información maliciosa, maligna. Ahora nos concretarás, ¿vale? Por último, tenemos a Cristian. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Cristian trabaja en Unitel, también es muy joven, me consta, y tiene cierta experiencia también en temas de seguridad. Cristian nos va a hacer una demostración en vivo, haciendo una especie de simbiosis de cómo, a través de la generación ciber y del mal uso de la información, hemos sido capaces de crear un nuevo concepto que llamamos phishing, que no es otra cosa que decir, tú déjame tus datos personales que yo ya haré uso malo de ellos, ¿no? O algo así, ¿no? Ahora nos vas a concretar, ¿vale? Si os parece, empezamos por ti, Miguel. Generación ciber, cuéntanos. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Antes de nada, me gustaría agradecer a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, así como al Centro Regional de Formación del Profesorado, el tener hoy justamente una mesa en la que vamos a hablar de ciberseguridad y amenazas en la red. Bien, en primer lugar, os voy a plantear una serie de escenarios de riesgo, los cuales no podemos apartar la mirada, debemos tenerlos en cuenta, debemos conocerlos, debemos además ser capaces de detectarlos y, por supuesto, de darle una respuesta adecuada. El primer escenario de riesgo que se nos plantea es poder sufrir
algo que no queremos, un ciberataque de tipo ransomware. Este ciberataque lo que hace es que toda la información, datos del aula virtual, pueden quedar cifrados y, por lo tanto, inaccesibles. Pensad un día, por ejemplo, que os levantáis por la mañana y no tenemos acceso a la plataforma de Educamos CLM. Y pensad que esto podría ocurrir incluso durante una semana por culpa de un ciberataque. Evidentemente, como organización tenemos que poner los medios para que esto no suceda. Pero no solamente tenemos que hablar a nivel de organización. Al final, la ciberseguridad también va de personas. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué hablar de personas? Pues porque también nos pueden suplantar nuestra identidad. Pensemos que somos un docente o un alumno con acceso, con una credencial de acceso válida al portal de nuestro aula virtual o a nuestro correo electrónico, y alguien podría llegar a poner comentarios en nuestro nombre o incluso, por ejemplo, modificar calificaciones, tareas, actas. En definitiva, esto podría ser algo también bastante crítico si no tomamos las medidas de precaución adecuadas. Uno de los vectores más frecuentes que provoca este tipo de suplantaciones son precisamente los ataques de tipo phishing. Además, podemos encontrar diferentes variantes como smishing o vishing, que esto es, por ejemplo, cuando nos recibimos una llamada de teléfono y se hacen pasar, por ejemplo, por una organización que no es la adecuada. En cuanto a la detección de phishing, más adelante nuestro compañero Cristian veremos una demo práctica, pero bueno, aquí os dejo algunas indicaciones que nos pueden hacer sospechar de cuándo podemos estar enfrentándonos a un ataque de este tipo. Por ejemplo, si recibimos un mensaje con carácter de urgencia y siempre debiendo haber una llamada a la acción inmediata, por ejemplo, hacer clic en un enlace, rellenar una serie de datos, descargar un fichero que probablemente sea malicioso, que veremos a continuación, y también, por supuesto, el lenguaje que muchas veces podemos encontrar faltas de ortografía o gramaticales. Bien, aquí os dejo una gráfica, la cual he extraído de la página de Microsoft, que precisamente hoy se encuentra aquí representada en este evento. Y como podéis ver, este dato a mí me puso los pelos de punta. Como podéis observar, el 78% del malware, es decir, de los programas dañinos que pueden infectar nuestros ordenadores y nuestros dispositivos, el 78% del total se encuentra en educación. Este porcentaje, la verdad, es que es bastante llamativo. De hecho, no podemos compararlo con el resto de sectores porque es que quedan muy, pero que muy atrás. Debemos educar en ciberseguridad también en el sector educativo porque este dato, desde luego, que es muy, pero que muy llamativo. Aquí os pongo un gráfico de evolución de vulnerabilidades. ¿Qué es una vulnerabilidad? Debemos pensar que con el paso del tiempo, las aplicaciones que utilizamos, los sistemas operativos, los diferentes servicios que hacemos uso en Internet, van apareciendo diferentes fallos de configuración, fallos de programación, que permiten a un atacante aprovechar estas debilidades para ganar acceso a sistemas y demás. Como podéis observar, el pasado año, 2023, hubo un total de 29.000 vulnerabilidades. Y esta tendencia, como veis, va hacia arriba. Si echamos cuentas, que a lo mejor no sé si os parecen muchas o pocas vulnerabilidades, tendríamos una media de 79 vulnerabilidades cada día. Pensad que jugamos 79 boletos de la lotería un día y otro día y otro día. Mal se tiene que dar la cosa para que en algún momento no nos toque algo, ¿verdad? Pues para esto lo que tenemos que hacer es, principalmente, aquellas aplicaciones que no utilicemos, desinstalarlas, porque estamos generando un riesgo que probablemente no necesitemos tenerlo. Y por otro lado, al final, estas vulnerabilidades, la forma más sencilla de ponerles remedio es actualizando nuestros dispositivos. Es muy, pero que muy importante, diría vital, el tener nuestros dispositivos actualizados, porque aparecen vulnerabilidades constantemente y el día de mañana pues podríamos evitarnos un disgusto. Y además no cuesta nada, que al final podemos actualizar 1 o 2 veces por semana y de forma muy sencilla pues evitar estos problemas a futuro. Aquí os dejo una serie de recomendaciones precisamente frente a este tipo de software malicioso o malware, así como las vulnerabilidades.
En primer lugar, nuestros dispositivos deben disponer de mecanismos de seguridad y encontrarse activos. Si tenemos un antivirus, dejémoslo activo. Nunca lo desactivemos para instalar ciertos programas que puedan dañar nuestro ordenador. Por otro lado, esencial descargar los archivos y los programas de fuentes oficiales. No vayamos a descargar cualquier programa de elhackerinformático.net porque a lo mejor el programa funciona perfectamente, sí, pero por detrás y por debajo es posible que traiga un regalo, y ese regalo puede ser una conexión de nuestro dispositivo contra un servidor remoto en cualquier otra ubicación que nos esté monitorizando nuestra actividad en el equipo. Otro aspecto muy importante es realizar copias de seguridad. Como organización debemos realizar copias de seguridad frecuentemente, especialmente para evitar ataques de tipo ransomware. Pero también como docentes, como alumnos, es importante tener diferentes copias de nuestros trabajos, de nuestros entregables en diferentes dispositivos, no solamente en nuestro equipo de uso diario, sino también en dispositivos USB, por ejemplo, o en discos duros. Y como decía, esencial actualizar frecuentemente nuestros dispositivos. Otro aspecto que no podemos obviar y que lo vivimos en el día a día dentro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha son las brechas de correos electrónicos. Aquí me pongo serio, y es que los correos electrónicos que utilizamos en el entorno corporativo son única y exclusivamente para uso profesional. No debemos utilizar este correo para otros servicios externos y ajenos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por ejemplo, no debemos utilizarlo en tiendas, en compañías de telefonía, por ejemplo, en páginas para ver series online o incluso en redes sociales. Y en las redes sociales hemos encontrado incluso casos donde hay empleados que lo utilizan, su correo electrónico corporativo, insisto, en aplicaciones para ligar y chatear por Internet. Entonces, tengamos cuidado con eso porque al final no es realmente necesario. Tenemos nuestro correo personal y para estas cosas podemos y debemos utilizarlo. ¿Y todo esto por qué viene? Pues porque dentro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en colaboración con el Centro Criptológico Nacional, que para quien no lo conozca es el mayor o máximo órgano de ciberseguridad en nuestro país y que además depende del Centro Nacional de Inteligencia, por lo tanto ya podemos hacernos una idea de la magnitud que tiene, y que además el CCN cumple esta semana 20 años, o sea que estamos también de enhorabuena. Pues bien, nosotros tenemos una herramienta que nos ofrece funcionalidades de ciberinteligencia. ¿Y qué queremos decir con ciberinteligencia? Pues que cuando se aparece una brecha de correo electrónico en un servicio externo, en un servicio de terceros, si hemos utilizado nuestra cuenta corporativa, nosotros, dentro de nuestra organización, vamos a recibir una notificación y vamos a tener que actuar en consecuencia para, primero, no poner en peligro nuestra organización también y al usuario como tal, porque el usuario, si ha utilizado esas credenciales en ese servicio externo y si además ha utilizado esas mismas credenciales en nuestros servicios, podemos tener un gran problema. Y otro aspecto también muy importante son las credenciales a la venta en portales de mercado negro o de la dark web. Esto da realmente miedo, pero bueno, de momento prefiero no hablar mucho de esto porque al final hay mucha información en la dark web y debemos tener especial cuidado. Antes os hablaba del malware, precisamente, cuando pueden monitorizar nuestra actividad, hay que tener en cuenta que esa actividad pueden ser nuestras pulsaciones de teclado, puede ser todo aquello que hagamos con nuestro ordenador. Entramos en por ejemplo, en nuestro portal del empleado, tecleamos nuestro usuario y contraseña y si tenemos un malware en nuestro equipo, pues pueden acabar en la dark web. Entonces, por eso tengamos mucho cuidado con los programas que instalemos, especialmente de fuentes desconocidas. Aquí os dejo una serie de medidas de protección esenciales, pero que debemos tener en cuenta en todo caso. En primer lugar, las contraseñas. Es el primer factor de autenticación. Es algo que sabemos. Como es algo que sabemos, no lo debemos compartir con nadie. Y además debe ser una contraseña robusta. ¿Qué quiere decir una contraseña robusta? Pues que tenga diferentes caracteres, una longitud mínima, incluir símbolos. Todo esto al final es esencial para protegernos, para que nuestras contraseñas, en el caso de que se vean filtradas, digamos que sean más robustas frente a ataques. Por otro lado, el multifactor de autenticación, que es el segundo factor de autenticación, por ejemplo, vía móvil, o el tercer factor de autenticación mediante biometría. Aunque tengamos cuidado con la biometría últimamente,
porque también la Agencia Española de Protección de Datos también está poniendo bastante cuidado a la hora de hacer uso de este factor de autenticación. Otro aspecto esencial es el control de permisos. El control de permisos de los documentos que compartimos, de los sitios colaborativos en los que accedemos y, en definitiva, de toda aquella información que podemos compartir con nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Es esencial tener conocimiento de con quién se comparte la información y con qué privilegios. Y además, ahí os dejo otro factor muy importante, como es cifrar los datos sensibles. Existen herramientas que nos permiten cifrar la información y, por ejemplo, protegerla con contraseña. Si tenemos que compartir un documento confidencial, lo debemos compartir con una contraseña y esa contraseña hacerla llegar por otro medio. De esta forma, pues estaremos algo más seguros. Y ya concluyendo, aquí os dejo una serie de factores e ideas clave que debemos tener presentes en nuestro día a día. Y la primera de ellas es estar al día. Estar al día de actualizaciones. Estar al día, por ejemplo, de las noticias. Esencial. Al final tenemos que tener en cuenta que los ciberdelincuentes son conscientes del momento en el que estamos. Es decir, van a adaptar sus ataques al momento del año en el que podemos encontrarnos. Por otro lado, sospechar y desconfiar. A continuación hablará mi compañera Asun de los bulos. Con los correos electrónicos que nos llegan, con los ficheros que podamos descargar, debemos tener cuidado, debemos sospechar y desconfiar. Y siempre pensad que tenemos acceso y contacto con los servicios de CAU, de atención al usuario. Si tenemos alguna duda, preguntemos, no tengamos prisa, respiremos, analicemos y luego ya veremos si descargamos ciertos archivos o si compartimos cierta información que nos puedan solicitar. Esto, desde luego, que es muy importante. Como también es muy importante el último punto, que es educar y formar. En la gráfica anterior veíamos que el 80% del malware se encuentra en el sector educativo. Esto es bastante preocupante y debemos educar y formarnos entre nosotros y, desde luego, que al final es un factor muy importante el estar familiarizado con estos términos de ciberseguridad y, por supuesto, con los ataques que se tienen en la red. No tenemos que salir de Castilla-La Mancha para encontrar formación gratuita en ciberseguridad. Tenemos el portal de Aula Ciudadanía Digital, en el cual existe un curso básico de ciberseguridad gratuito para la ciudadanía. Aprovechémoslo. No tenemos que irnos fuera de Castilla-La Mancha, ya lo tenemos dentro. Si nos queremos ir fuera de Castilla-La Mancha, también existe el portal de INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Existe también la figura del cibercooperante. En mi caso, yo soy cibercooperante y esta figura lo que permite es dar formación en colegios y en institutos que así lo soliciten. Por lo tanto, aprovechemos también estos recursos. Y, por supuesto, también antes hacía mención al Centro Criptológico Nacional. El Centro Criptológico Nacional incluye esta documentación y cursos que son gratuitos, pero que, bueno, sí que es cierto que pueden ser de un nivel más superior. Así que, por último, simplemente me queda daros las gracias por asistir, que sigáis formándoos en ciberseguridad, que al final es un concepto y es una materia, mejor dicho, que está cada vez más presente en nuestra sociedad, pero que debemos tener en cuenta para estar protegidos, para evitar que roben nuestra identidad, que roben nuestras credenciales y, sobre todo, que estemos todos mucho más seguros. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Miguel, por tu exposición. Lo has clavado, justo. Y bueno, por favor, hagamos caso de las recomendaciones que nos ha dicho Miguel. Bien, Asun, anatomía de un bulo. Todo tuyo. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Enlazando con lo que ha contado mi compañero Miguel, él se ha centrado en contarnos posibles escenarios de riesgo, ¿no?, cuando navegamos por la red. En esta segunda parte yo me quiero enfocar o poner el foco en los contenidos, en la información que nos encontramos cuando navegamos por la red.
El nombre, Anatomía de un bulo, lo he recuperado de INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, y lo que queremos poner de manifiesto es qué partes, cuál es la estructura de un bulo. Contrastar información a veces es complicado, no todo el mundo tiene el tiempo para hacerlo, pero es verdad que hay cosas que se repiten mucho en un bulo. Qué titulares son llamativos, intentan generar emoción, enfrentarnos unos a otros, lo vamos a ver, ¿vale? Es un tema de alfabetización mediática, lo que comentaba antes cuando me daba paso José Ignacio Tiscar. Lara esta mañana con su ponencia espectacular pues nos ha dado las claves de lo que es la desinformación, y yo lo que quiero es un poco aterrizar en el entorno educativo cómo podemos ayudar a desenmascarar bulo dentro del aula, ¿no? Y poner las 4 claves básicas para detectarlos fácilmente sin necesitar complicarnos demasiado contrastando información, pero hay cosas que son fáciles de averiguar. Vemos un vídeo y después continuamos. ¿No se oye? A ver, los compañeros de... Sí, parece que no se oye el vídeo o es que no está dado el play. Hoy en día estar informado resulta sencillo gracias a la tecnología. Desde nuestro móvil podemos acceder a noticias de todo el mundo en apenas segundos. Sin embargo, tanta cantidad de información puede llegar a generar confusión e impedirnos distinguir lo verdadero de lo falso. Así nace la desinformación. Pero, ¿qué es la desinformación? Es información falsa o distorsionada que ha sido creada y compartida para ocasionar deliberadamente daños a personas, colectivos u organizaciones. En la actualidad, cualquiera puede publicar contenido en Internet y llegar a millones de personas fácil y rápidamente. La finalidad de estas noticias falsas es generar teorías de la conspiración, enfrentamientos sociales, desafección institucional, mala imagen de colectivos y fomentar el odio. Todos hemos recibido alguna vez una noticia así, pero ¿sabemos cómo identificarlas? Suelen ser mensajes alarmistas con titulares llamativos y de fuentes no reconocidas. Desconfía. Analiza la fuente y verifica si está publicada por más medios reconocidos y de proximidad. Los verificadores o fact-checker son organizaciones especializadas en comprobar los datos de los contenidos que se difunden por las redes sociales o los medios de comunicación. Decide compartir solo si estás convencido de que el contenido es veraz y, en caso contrario, bórralo. Tú eres imprescindible para luchar contra la desinformación. No te dejes liar por la desinformación. Corta la cadena. Campaña No Me Líes. Por un consumo responsable y un pensamiento crítico sobre el contenido audiovisual, especialmente en redes sociales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Bueno, ¿qué contar del vídeo? El vídeo evidentemente cuenta qué es la desinformación y que se extiende de forma exponencial a través de las redes sociales, de aquí a allá en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, alrededor de toda esta estrategia de alfabetización mediática que ha puesto en marcha la Viceconsejería de Transformación Digital y que más adelante os voy a detallar, pues llevamos ya 3 ediciones con la campaña No Me Líes, con ese nombre, ¿no? De que no nos dejemos liar por toda la cantidad de información que hay en las redes. Información y, sobre todo, desinformación, bulos y fake news, ¿no? En el entorno educativo, hoy en día, no solo está formado por la familia y el entorno escolar, como ocurría hace años, ¿no? Fundamentalmente, además del entorno familiar y el escolar, forma parte Internet y el mundo de las redes sociales, ¿no? Personas como los influencers o los foros, los chats, recibimos información de millones de espacios que a veces no es información, sino opinión. El aprender a diferenciar lo que es una opinión, lo que es una experiencia, de lo que es información, un titular veraz, pues eso muchos de los jóvenes, incluso gente como nosotros, mayores, no sabemos hacerlo. Entonces, esos son los peligros, ¿no? En el entorno educativo, nuestros adolescentes no se informan en los medios de comunicación tradicionales. No pasa nada, no es malo, pero sí que es verdad que se dejan solo asesorar o informar por lo que circula en las redes sociales. Y repito, en redes sociales hay información, pero también hay mucha desinformación y hay muchas opiniones o experiencias que no es información.
Cuando hablamos de bulos o fake news o desinformación parece que todo es lo mismo y en realidad sí, es muy parecido, pero el grupo de expertos de la Comisión Europea en su publicación que se titula Un enfoque multidisciplinar de la desinformación aconseja usar el término desinformación. ¿Por qué? Porque une, por un lado, la parte de falsedad, es decir, información errónea con la intención de dañar. Ese es el objetivo de la desinformación. O sea, desinformación pretende crear un contenido nuevo o manipulado para causar un daño a una persona, a un colectivo, a una institución, a una organización. Ese es el objetivo. Por eso el término desinformación es amplio y aúna lo que decía el término falsedad e intención de dañar. Existen muchos tipos de desinformación, creo que Tiscar también lo ha mencionado esta mañana en su exposición, ¿no? Tenemos desde clasificación de menor a mayor, dependiendo del nivel de engaño y del daño producido, estaríamos hablando de algo simple como una sátira o una parodia, a un contenido engañoso donde no aparece la información concreta, a un contenido impostor donde las fuentes no son reales, son fuentes inventadas, o a un contenido fabricado, que es muy peligroso, porque es un contenido totalmente inventado con el objetivo de dañar. Y debajo de la flecha tenemos algo parecido, una conexión falsa, ¿no? Donde, por ejemplo, las imágenes son reales, pero no corresponden con el titular, ¿vale? O un contexto falso, alguien ha dicho esto, pero en otra situación, no en ese momento, ¿no? O un contenido totalmente manipulado, por ejemplo, lo que se conoce como deepfake, ¿no? La modificación de fotos o vídeos con las caras o con otros rostros, eso sería un contenido manipulado. Utilizando datos de INCIBE, como hemos dicho antes, ¿no? El 56% de los menores no sabe diferenciar una noticia real de una falsa, ¿vale? Y además de que el 56% de los menores no saben diferenciarlo, el 31% ha compartido noticias falsas. El objetivo no solamente es estar alerta para que no nos engañen, sino que además no contribuir a esa difusión. Si tenemos dudas de lo que estamos leyendo, no sabemos si es verdad o no es verdad, es mejor no compartirlo para no generar un daño mayor, para no difundir esa desinformación o ese bulo. Como sociedad y en el entorno educativo tenemos que hacer algo para solucionar este problema, para rebajar esas cifras, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que proponemos desde la Viceconsejería de Transformación Digital? Pues concienciar y sensibilizar es fundamental. O sea, promover el pensamiento crítico, que también ha salido esta mañana en diferentes ponencias, ¿no? Tenemos que pensar, oye, esto que nos están diciendo, ¿qué es? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Cómo se comporta? Eso es promover el pensamiento crítico. No dejarnos llevar por las opiniones de otros, sino que tener nuestro propio pensamiento y dudar siempre. Aprender a diferenciar el contenido veraz del que no lo es, por supuesto. Y, por último, también generar conciencia del daño que podemos producir a un tercero por la difusión de esa desinformación. Es fundamental. Para nosotros estos son los 4 ejes en los que queremos basar un poco esa estrategia de cultura de ciberseguridad y cultura de alfabetización mediática. He traído un ejemplo práctico para desmontar un bulo con un caso de estafa publicado en un verificador, el verificador de Radio Televisión Española, se llama Verifica RTV. Y ahí publican constantemente en esa página web desmentidos de noticias, es decir, bulos, ¿no? O sea, que cualquier cosa que queráis consultar, aparte de las que han salido esta mañana, los fake checkers como Maldita y otros que se han mencionado, también existe uno en un medio de comunicación público como es Radio Televisión Española, que se llama Verifica. Y que ahí aparecen un montón de bulos de los que nos encontramos diariamente y que afectan a un montón de personas. En este caso, he traído aquí como ejemplo una falsa oferta de trabajo, ¿vale? Evidentemente, esta oferta de trabajo puede prometerte el oro y el moro. Cuando llega una cosa así, sobre todo a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, pues ellos tienen que pensar que esa noticia o esa información que les ha llegado vía, sobre todo, redes sociales o vía, puede no ser una información verdadera, ¿no? Entonces, es importante hecho de desconfiar. Primero desconfía y sospecha. Hazte preguntas, ¿vale? Si el trabajo es demasiado bueno para ser verdad, o sea, es como, esto no puede ser cierto, ¿no? Intenta indagar. Si el anuncio lo hemos recibido por Internet sin haberlo solicitado, es algo también como raro, ¿no? Además, la oferta no está bien redactada, promete condiciones atractivas y pocos requisitos. Eso nos tiene que hacer dudar y pensar que eso no es una información veraz.
O, por ejemplo, si nos solicitan dinero, datos personales o llamar a un teléfono de pago. Estas no son, digamos, pasos lógicos cuando uno va a encontrar un trabajo, ¿no? O a buscar, mejor dicho, un trabajo. Por lo tanto, en este ejemplo donde se desmonta una estafa de una oferta de trabajo, pues es claramente fácil de identificar sin necesidad de dedicarle mucho tiempo a la búsqueda. Pero si queréis, podéis buscar en esos fact-checkers que hemos dicho antes, como el de Verifica o el de Maldita o algunos otros ejemplos, para ver que realmente se ha desmentido y que es un bulo. Este es un ejemplo sencillo, pero hay miles de ejemplos. El otro día, creo que en televisión, en un municipio de no recuerdo qué comunidad autónoma, a varias personas, yo diría un grupo importante, también a través de WhatsApp, pues les habían solicitado dinero para hacer un bizum de amigos a amigos. Bueno, pues otra estafa, ¿no? Muchas veces ese tipo de cosas, simplemente el hecho de recibir una información de esa manera, a través de una red social y con un titular llamativo, nos tiene que generar esa duda, esa desconfianza y hacernos sospechar, ¿no? En este caso, bueno, pues esta transparencia o diapo es lo mismo, es decir, nos pone 4 puntos en los que tenemos que fijarnos cuando recibimos una noticia por una red social o por Internet, me refiero. El titular tiene un enfoque alarmante o morboso. Eso tiene que decir por qué, porque quiere captar nuestra atención, quiere que estemos pendientes. La imagen es un montaje. Tiene pinta de que puede ser un montaje, ¿no? Es habitual utilizar imágenes o vídeos dudosos o poco profesionales. Además, solicita que yo le envíe esta información a otros contactos. O sea, ese tipo de cosas nos tiene que poner en alerta y hacernos sospechar. Y además, por último, el mensaje realista, es decir, el tipo de contenido no cita fuentes, no tiene fecha. Es decir, hay X cosas que no son lo habitual cuando se da un titular o una noticia, quizás en un medio de comunicación reconocido, ¿no? Evidentemente, en Internet, cualquiera de nosotros podemos ser generadores de contenido y está bien, podemos contar nuestra experiencia, pero hay veces que en esa cuenta de experiencia es solo mi opinión, no es una realidad o no es una información veraz. En este ejemplo que pongo decimos cuáles son las consecuencias de compartir este bulo. Por ejemplo, la estafa de una oferta de trabajo en el mundo adolescente. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, pues que los jóvenes pueden tener una realidad laboral desvirtualizada. Pensar que encontrar un trabajo es estar en casa y que alguien te venga a buscar a ti, ¿no? En vez de al contrario. O pueden tener expectativas exageradas, que también pueden producir frustración cuando se enfrenten a la realidad de ir a buscar un trabajo de verdad y trabajar. Y, por supuesto, pueden generar un abandono escolar precipitado, es decir, pensar que en el mercado laboral hay una oferta de trabajo tan buena que me van a pagar tanto por hacer tan poco. Me quedo sin tiempo, perdonad. Bueno, esta diapositiva lo que pretende es mostrar en un diagrama de flechas un poco aquellas cuestiones que nos hacemos o nos debemos preguntar cuando compartimos o leemos una noticia y antes de compartirla en la red social, ¿no? Nos debemos preguntar, ¿se trata de una noticia satírica o de humor? Sí, no. Pues si es sí, ¿podemos causar daño a alguna persona por reírnos de esa persona, colectiva, un tercero? Sí, no. Oye, antes de nada hay que pensar antes de reenviar, hay que pensarlo y ponernos sobre todo también empatizar con la persona a la que va dirigida esa broma, esa desinformación. Lo que comentaba antes, ¿no? Dentro de la Viceconsejería de Transformación Digital nos hemos planteado, llevamos ya trabajando 3 años en ello, pero queremos darle continuidad y un poco más de fuerza a esta estrategia de cultura de ciberseguridad y alfabetización mediática. Con esta campaña No me líes, con ese nombre tan llamativo, lo que pretendemos es eso, no dejarnos liar por la desinformación. Todos, ¿vale? Podemos contribuir a cortar esa cadena de desinformación. No solamente vale con que nos quedemos en, oye, ¿esto que me ha llegado es verdad? ¿No es verdad? ¿Lo reenvío? ¿Qué más da? No. O sea, si tenemos dudas, no reenviemos. ¿Cómo conseguimos o cómo queremos poner en marcha esta estrategia? Pues concienciando, promoviendo el pensamiento crítico, previniendo riesgos digitales y ciberadicciones, que las hay y que las ha contado también antes Miguel y a lo mejor habla también Cristian algo. Y por último, aprendiendo a diferenciar qué es información veraz de la que no lo es, ¿no?
Hemos hecho 3 ediciones, vamos a por esa 4ª. La edición 2021 se titulaba Desviraliza la desinformación, desviraliza la desinformación, con el juego de palabras de viraliza lo que es verdad, pero no viralices lo que no es verdad, lo que es falso, ¿no? En el 2022, desconfía, verifica, decide, que son las 3 palabras clave en este proceso de desinformación. Desconfía, ¿vale? Después verifica la información y decide lo que hacer, compartir o no compartir. Esto es lo que hay que trasladar a los alumnos en el aula. Y en la edición 2023, no me líes por ser mujer. Hemos visto antes, a primera hora de la mañana, un vídeo sobre eso. Hablamos de la desinformación de género. En redes sociales, ¿vale?, hay mucha desinformación de género. Solo por el hecho de ser mujer nos encontramos ejemplos como lo de sustituir la cara en una actitud o en un vídeo en actitud delicada de una chica y no de un chico, o sea, desinformación de género. O el hecho de ser mujer y criticarte solo porque eres mujer y tienes algún cargo responsable o de importancia, ¿no? Ese tipo de desinformación también hay que atajarla y se da mucho en redes sociales. Hemos hecho muchas cosas en estos 3 años, queremos seguir haciendo más y esa es la estrategia que pretendemos para el 2024. Creo que el viceconsejero Juan Ángel Morejudo esta mañana también la ha mencionado. Queremos ir rumbo a una cultura digital segura, responsabilidad digital fundamental, consumo responsable de contenido audiovisual, generación también de contenido audiovisual con responsabilidad. Esos son los términos que llevamos toda la mañana escuchando y en las que nos hemos centrado también en esta ponencia. Y simplemente, pues eso, gracias a todos por estar aquí, por escucharnos, y esto es un trabajo de equipo. Vosotros como docentes en el aula, pues lo que tenemos que hacer es trabajar esto porque los jóvenes se dejan llevar simplemente por la información que hay en redes sociales y es un peligro. La desinformación es el cáncer de esta democracia. Tenemos que luchar contra eso y todos podemos contribuir a romper la cadena, a cortar la desinformación. Muchas gracias. Perdonad. Bien, Asun, no me líes. Un sí o un no. ¿Tenemos sexo de género en este tema? Sí, creo que lo he Sí. mencionado. No me líes por ser mujer. Sí. Vale, pero Sí. esto lo dejamos para otra mesa redonda. Fenomenal. Bien, muchas gracias. Terminamos con Cristian. Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes. Phishing en vivo. Todo tuyo. Muchas gracias, José Ignacio. Bueno, las personas principales, ¿no?, los protagonistas de la jornada de hoy son los docentes. Yo estoy en deuda con los docentes que he tenido a lo largo de mi vida. Antes de ser adulto he sido alumno, he estado en colegios, institutos y, bueno, a día de hoy sigo igual. Por desgracia o por gracia, ¿no? Depende cómo lo quieras ver. Estoy en deuda con ellos y tengo que devolverles un poco de todo lo que me han dado y por eso vengo hoy para mostrar un phishing en vivo y enseñarles un poquito y darles las claves para defenderse en línea de los principales ataques que podemos sufrir. Ha hablado sobre ello Miguel, ha ahondado un poco más sobre los bulos, la desinformación y el paradigma actual que hay en Internet, Asunción. Y bueno, yo seré muy breve, voy a poner un vídeo, ¿vale?, sobre una demostración práctica en donde generé un phishing entre 2 ordenadores, lo mandé a una bandeja de correo electrónico vulnerable, es decir, sin seguridad ninguna, y vamos a ver lo sencillo que es que nos roben las credenciales de nuestras redes sociales o de cualquier cuenta que tengamos y sea utilizada en nuestra cuenta. También mostraré en ese vídeo cómo un alumno sin casi nociones, sin saber resolver una raíz cuadrada, es capaz de generar un phishing y poder ocasionar un daño. Bien, bueno, aquí tenemos el vídeo. No voy a entrar a ahondar mucho qué configuraciones hay que hacer sobre este tipo de plataformas. En este caso tenemos una herramienta que es GoPhish y nos va a permitir realizar auditorías de phishing en bandejas de correo electrónico corporativos. Realmente no vamos a ahondar en la configuración, pero un informático, una persona con conocimientos medios y que posea un servidor de correo electrónico puede utilizarlo para suplantar la identidad de cualquier corporación. Puede ser Facebook, Instagram, TikTok, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ¿vale? Cualquier cosa que se nos ocurra. Ahí muestro un poquito los entornos. Los hackers están especializados en Kali Linux y en distintas distribuciones. No vamos a entrar tampoco en ello porque no es una demo técnica. Simplemente un atacante utilizaría esa herramienta, crearía una campaña y en esa campaña se vuelca un grupo de personas que son los targets o las víctimas, es decir, las personas a las que queremos
obtener, de las que queremos obtener esas contraseñas, mejor dicho. Seleccionamos ahí un poquito un nombre para la campaña, qué perfil de envíos de correo vamos a utilizar o qué servidor de correo vamos a utilizar, el grupo de víctimas y le damos al botoncito verde. Así de sencillo es, ¿vale? Esto se utiliza en entornos controlados para realizar auditorías de phishing, pero bueno, como se puede ver en el vídeo, los atacantes lo pueden utilizar para realizar tareas ilegítimas, ¿vale? Esto está en un entorno controlado, ni mucho menos quiero que la jornada de hoy se vea manchada ni opacada por actos ilegítimos. Como he dicho antes, se le daría al botoncito verde y vamos a ver cómo en el otro ordenador, en la otra máquina virtual que tengo desplegada en el vídeo, llega un correo electrónico suplantando la identidad de Facebook y si nos ponemos a verlo al detalle, si estamos ojo a visor nos vamos a dar cuenta de que no es Facebook, pero no nos tenemos que fijar solo en quién ha enviado ese correo, porque aparece la cuenta de Facebook, o aparentemente parece que es la cuenta de Facebook. El correo es el mismo, ese correo que vemos ahí ahora mismo es el que utiliza Facebook para la recuperación de contraseñas y demás. Pero si nos fijamos bien, la firma no está cuadrada, las imágenes no cargan por defecto, pero bueno, eso tampoco quiere decir nada. La imagen, el logo de Facebook, no es de la calidad a lo que está Meta en la actualidad, ¿vale? Como digo, la firma está descuadrada y si nos fijásemos bien en el botón, no se produce un redireccionamiento legítimo, ¿vale? Es decir, cuando yo ponga el cursor encima del botón, si nos fijamos en la parte inferior izquierda de la pantalla, vamos a ver cómo se produce un redireccionamiento, es decir, nos van a llevar a otro sitio web que no es el de Facebook, ¿vale? Se ve ahí abajo a la izquierda, yo creo, y nos va a llevar a un sitio que parece ser Facebook, pero no lo es. Cuando haga clic ahí en el botón, vamos a ver cómo me va a llevar pues, a un servidor web falso, es decir, a una página web falsa, que quiere parecerse a Facebook. ¿Qué ocurre cuando yo llego a esa página web que no es Facebook, pero se parece mucho a Facebook? Que si no me doy cuenta de ese redireccionamiento, porque no estoy pendiente, porque yo no soy experto, no me pongo a ver qué redireccionamientos se producen, o porque lo he hecho desde el móvil y desde el móvil no se ven muchas veces las URLs, los desarrolladores lo hacen así para no saturar al usuario, vemos que realmente, bueno, esto está hecho en la habitación de un friki, ¿vale? Con una hora de trabajo, pero bueno, una persona que se dedicase a ello, como veis, tenemos muchas formas de ver que no es una página web legal, ¿vale? El logo se amplía, cosa que no ocurre en Facebook original, en el Facebook original sale el mensaje de cookies, en el otro no sale el mensaje de cookies, si redimensiono la página web, los elementos no cuadran, y aquí es donde ocurre la magia. Si yo meto mis datos ahí, haciendo un poco alusión a lo que hablaba Asunción y a lo que hablaba Miguel, ya me han hackeado, ya me tienen cogido por... no voy a seguir la frase, ¿vale? Pero automáticamente mi contraseña y mi usuario lo va a recibir el atacante en su máquina. En ese caso ahí yo, bueno, mostré un mensaje para que indique al usuario que sí que le ha sido hackeado y utilicé la misma cuenta de correo electrónico. ¿Qué quiere decir eso? Las credenciales de ese usuario me llegan a mí a mi bandeja de correo electrónico. En concreto a mí me llega spam porque lo programé así. Y como veis ahí se ve la contraseña y el correo electrónico en texto plano. Si no tengo doble factor de autentificación, si no tengo ninguna otra barrera de seguridad, ya me tienen. Ya pueden acceder a mi cuenta de Facebook, ya pueden hablar con mis contactos y ya pueden intentar pivotar con mi correo electrónico a otro tipo de cuentas y ver si tengo la misma contraseña. Vamos a ver ahora otro ejemplo, ¿vale? Sobre un alumno. Todos, la mayoría aquí seréis docentes. Seguro que tenéis alumnos que están apasionados por el tema de la informática y el tema de la ciberseguridad. Pues con unos conocimientos mínimos de informática, como se puede ver ahí, ¿no? Vais a ver que se mete una serie de comandos, se elige el sistema que se quiere hackear, en este caso la red social de Instagram, y se va a producir un clon exacto de la página web de Instagram. El alumno en cuestión o el atacante mandaría ese enlace a sus compañeros o a sus propios profesores, a quien él desee, y va a poder obtener las contraseñas de sus compañeros, de sus docentes o de quien quiera en tan solo un minuto. En concreto, esta herramienta es Tetafisher, ¿vale? Yo he puesto esta, existen 200 más. Realmente no se necesita ningún conocimiento informático profundo, más allá de saber manejarse un poquito con distribuciones de Linux, pero que hoy en día, tal y como está la sociedad, cualquier persona con un mínimo de formación académica y con un poquito de interés lo consigue. Como veis, es marcar un par de números, saber un poquito a qué se está refiriendo y lanzarlo. Esto nos va a arrojar un enlace, ¿vale? Va a ser un enlace un poco chungo, si me permitís la expresión,
pero existen formas de camuflar ese enlace, con acortadores o, bueno, los atacantes se las ingenian de 1000 maneras, ¿vale? Se produce el enlace, como he dicho, y se envía a la víctima y automáticamente esta máquina se queda escuchando. ¿Se queda escuchando el qué? La respuesta del otro lado. ¿Cuál es la respuesta? Pues es enviar las credenciales, el correo electrónico y la contraseña. Yo ahí simulo que he recibido el enlace, accedo a la página web, no es Instagram, pero es un clon total de Instagram, con sus enlaces, con su buena distribución, y si yo introduzco correo electrónico y contraseña y le doy a login o iniciar sesión, cuando me vaya a la máquina del atacante vais a ver cómo en esa misma pantallita negra que se veía aparece el usuario y la contraseña. Parece muy impactante, pero podemos poner remedio, ¿vale? ¿Qué remedio se puede poner a esto? Doble factor de autentificación, múltiples factores de autentificación, no utilizar la misma contraseña para todos los sitios, que las contraseñas sean seguras, ¿vale? Es decir, un poco haciendo alusión a lo que ha dicho Miguel ya, y que muchas veces son cosas de sentido común. Entonces, por mi parte, no hay mucho más que añadir. Creo que ha quedado claro. Hoy sal de una cuenta, les doy herramientas a los docentes y al alumnado para que se defiendan de este tipo de ataques o que por lo menos tengan la capacidad de identificar cuándo se ha producido y poder tomar cartas en el asunto. Dar gracias a la organización por dejarme estar hoy aquí y dejar un trocito de mí aquí, y a todos los asistentes por escucharme. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Cristian. Y bueno, Miguel, Asun, Cristian, recordar que vuestro trabajo sirve para que todos y cada uno de nosotros estemos pues un poco más seguros, creo yo, ¿no? Bien, y a todos ustedes, y cada uno en su campo, lógicamente, en el de la docencia, que no es fácil, en el de la administración y en el empresarial, pues bueno, tenemos que recordar que todos y cada uno de nosotros formamos parte de eso que llamamos educación. Muchísimas gracias. Buenas tardes.